Capítulo 8. Matar a los orcos. Karn estaba muy contento. Estoy completamente extasiado y completamente abrumado. Cualquier otra palabra que simbolizara felicidad, en realidad. Ya ves, había empezado a dudar, a temer que ese día nunca llegaría. Que los Warungs, o como quisiera llamarlo su primarca una vez que se conocieran, se reunirían alguna vez con su padre. Sin embargo, allí estaban, apenas un centenar de ellos, desembarcando de la nave, descendiendo por la rampa para encontrarse con su progenitor. El hombre que los conduciría a la batalla en tan solo unas pocas horas. Karn había sufrido mucho para llegar hasta aquí. Incontables insultos, humillaciones, heridas, por no hablar de su propio reclutamiento. Nacido en Terra, la cuna de la humanidad, uno de los primeros neófitos en ser elegidos como parte de los nacientes Warhounds. Después de su selección, fue entrenado salvajemente bajo el escrutinio mordaz de un tal Centurión Gruner en los campos de entrenamiento del mundo vasallo Vought, junto con casi todos los demás neófitos asignados a su instrucción. Con el tiempo, ascendió de rango entre sus supuestos camaradas hasta convertirse en un centurión, liderando la 8 compañía de asalto de élite de la 12 Legión contra los enemigos del emperador dondequiera que los encontraran. Hasta hoy, este día tan glorioso. Lo llamaban el Ángel Rojo y al principio no entendía por qué, porque aparentemente su primarca no era rojo ni vestía ese color. El asunto lo había confundido por un tiempo hasta que el viejo mago lo tomó aparte justo antes de la llegada al planeta y le informó que Angron era llamado así por la gran cantidad de sangre que derramó en batalla. Más allá de eso, le advirtió que debía ser amable con los civiles. Que ningún daño podía sucederle a esos blandos, o su primarca lo tomaría muy mal. Karn podía entenderlo. Después de todo, eran astartes. El emperador protege, al igual que ellos. Además, pronto tendrían orcos a los que matar. No había necesidad de pensar cuando se enfrentaban a semejante enemigo. También era bueno. Solo necesita cortar y acuchillar. Cortar y destrozar. Desgarrar y rasgar. Bien. Había oído una voz justo ahora. Tonterías. Escuchar cosas. El emperador protege. Sacudiendo la cabeza de un lado a otro, se obligó a seguir a sus compañeros Warhounds por la rampa del Thunderaug mientras desembarcaban. Eran los primeros de los 100 en llegar, y bien que lo eran. Porque eso significaba que él sería uno de los primeros en ver a su primarca. Una gran multitud se había reunido para saludarlos. No prestó mucha atención a la dispar banda de gladiadores y esclavos recién liberados, ni a las mujeres y los niños que se encontraban entre ellos. Era bueno que este grupo se hubiera deshecho de sus cadenas y hubiera derribado a sus opresores, y normalmente él los habría ayudado con gusto en tal esfuerzo. No estaba allí hoy por ellos, sino por el suyo propio. Ahora bien, ¿dónde estaba? Tardíamente, vislumbró otros rostros en el suelo, uno de los cuales era una imponente belleza de mujer vestida con una túnica de oro blanco. Sus ojos eran de un profundo y penetrante color verde bosque, su rostro gentil enmarcado por cabello rojo, una sonrisa perpleja y, quizás lo más notable de todo, orejas puntiagudas. No dejó de notar a la otra alienígena más pequeña que la acompañaba con un curioso atuendo de sirvienta en blanco y negro. Eldar. Aquí. Karn se enfureció, no con un disgusto vehemente como lo harían algunos de sus hermanos, sino con incredulidad. Bueno, si era la voluntad del emperador, seguramente no podían ser tan malos. Los tiempos extraños crean aliados extraños, ¿no? Alguien más estaba de pie junto a la mujer, una pequeña figura espectral de algún tipo. Eran muy rojos y podía ver a través de ellos, pero a Karn no le importaban. Porque no eran su primarca. Lord que les había contado historias de un gran gigante, casi del mismo tamaño que el mismísimo emperador. Allí. Se ve movimiento en la parte de atrás de la multitud. Podría ser. Lo fue. Su señor no era, como él esperaba. Angron era alto y musculoso, con una cabeza y hombros imponentes que sobresalían de todos. Era un guerrero profundamente bronceado con un rostro alargado pero noble, su mirada era penetrante y aguda, su cabello largo y oscuro, bastante similar al del propio emperador. Su cuerpo estaba orgullosamente vestido con una armadura de un azul maltratado sobre blanco. Alguien debió haberle advertido de antemano sobre los colores de la legión, mientras que un par de poderosas hachas de cadena colgaban del ancho cinturón negro que rodeaba su cintura.
Era un niño lo que estaba sentado en su hombro. Karn se detuvo y reflexionó un momento, observando a la pequeña niña vestida con harapos raídos que estaba sentada sobre el hombro de su primarca, que aplaudía y arrullaba al verlos. Se inclinó para susurrarle algo al oído a su primarca, lo que a su vez provocó una risita del gigantesco gigante. Mientras Karn observaba, se la entregó a otra mujer que se parecía bastante a la niña y avanzó torpemente para recibirlos. Incluso sonrió un poco cuando la niña le hizo un gesto con la mano para que se alejara lentamente y le dio las gracias al señor Angron mientras se alejaba. La había estado cargando sobre su hombro para que ella pudiera ver el descenso del halcón del trueno. Karn no había pensado que pudiera estar más orgulloso de su primarca. Él estaba equivocado. La gente se despidió de su señor con la reverencia que se le podría dar al propio emperador. Los civiles se inclinaron, mientras que los gladiadores, hombres y mujeres por igual, se golpearon el pecho en reconocimiento a su antepasado y sus poderosas hazañas. Angron no les habló, pero se aseguró de mirar a todos y cada uno de ellos a los ojos cuando pasó a su lado. Eso lo confirmó. No se trataba de un gladiador berserker como Karn temió al principio, sino de un alma verdaderamente noble, gentil, orgullosa y, sobre todo, amable. Todo lo que un primarca debería ser. Antes de que pudiera darse cuenta, Angron estaba frente a él. La presencia de un primarca era una experiencia poderosa. Karn se deleitaba con ella, todas sus emociones reducidas a sus componentes más básicos. Este era su padre, y era bueno, y Karn era feliz. Como uno solo, sus hermanos se arrodillaron, y Karn se arrodilló con ellos. El silencio reinaba en el patio, roto únicamente por los aullidos del viento a lo lejos. Karn sabía que no había tiempo para ponerse de pie, o arrodillarse. En ceremonias. Debían enfrentarse pronto a la amenaza de los pieles verdes, para que los orcos no tuvieran tiempo de recuperarse del choque y asaltar las murallas. Y aún así no pudo moverse. Entonces, murmuró Angron suavemente, con una voz que oscilaba entre un gruñido ardiente y una curiosidad silenciosa. «Eres mi legión, entonces». De alguna manera, sus palabras realmente hicieron que el momento quedara grabado en su mente, de una vez por todas. Que su primarca había regresado. Una oleada de emociones recorrió su escuadrón, sus hermanos de armas. Karn conocía bien sus nombres. Borias, el bibliotecario. Galan Surlak, Osco boticario. Mago, francotirador experimentado y curtido. Korit, su tecnomarine, inteligente y rápido con la lengua. Y uno no podía olvidar al orque el primero, el poderoso acorazado que se elevaba sobre todos ellos mientras observaba con orgullo paternal. Karn no podía afirmar que poseía la mitad de sus habilidades. No era un psíquico, no era especialmente hábil en el ámbito de la tecnología y no poseía conocimientos de las artes curativas ni de armas de largo alcance. Del mismo modo, tampoco tenía ningún deseo particular de ser enterrado en un Dreadnought en un futuro próximo, a pesar del abrumador poder que se le otorgaba a su torturado ocupante. Había oído las historias y visto las consecuencias de esas retorcidas cirugías. Lorque fue el primero de los perros de guerra al que se le concedió ese honor, pero no sería el último. Algún día, Karn sabía que se uniría a él en su propio ataúd y serviría a la legión a su manera. Pero no sería ese día. Hoy cumplió un propósito sombrío y glorioso. Porque, veréis, tenía muchos kilómetros que recorrer y una promesa que cumplir. Su lugar estaba en la primera línea de cada campo de batalla, masacrando a los enemigos de la humanidad. Era a la vez el asalto y la vanguardia. Era bueno matando cosas. Vivía para la matanza. Eso era todo. Si le daban un enemigo al que matar, o mejor aún, un ejército al que enfrentarse, lucharía hasta su último aliento en nombre de la humanidad. Sin embargo, al igual que su señor, no era un berserker sin mente. No tenía miedo de pensar por sí mismo ni de decir lo que pensaba. Por eso, cuando vio que alguien emergía de la multitud para ponerse al lado de Angron, Karn se atrevió a levantar la cabeza y a moverse ahora, antes que nadie. ¿Te das cuenta de que seguirán arrodillados si no dices nada, verdad? Intervino una nueva voz. Al menos déjalos que se pongan de pie. El gigante gruñó en señal de asentimiento, miró directamente a Karn y murmuró una sola palabra. Levántate. Karn hizo lo que le ordenaron, al igual que sus hermanos, mirando al recién llegado con cautela. Ah, sí. Sabía muy bien quién era.
El que llevaba una armadura naranja y negra, con una chaqueta desgastada de colores similares colgando suelta sobre sus delgados hombros. El material desgastado parecía brillar a la luz de la tarde mientras una brisa perdida tiraba y sacudía las mangas como una bandera perdida hace mucho tiempo, lista para arder con un dorado glorioso en cualquier momento. Ya había oído hablar de ese dios dorado, que había encontrado a su señor y lo había cuidado desde que era un niño, protegiéndolo hasta que pudo valerse por sí mismo. ¿Cómo era el término? ¿Padre adoptivo? Sí, por supuesto. Eso tenía sentido. Alguien que lo cuidara después en este mundo. Por el aspecto de Lord Angron, había hecho un buen trabajo. El emperador había hablado muy bien de él y de sus esfuerzos. Al mirarlo ahora, podía entender por qué. El rubio era humano, sí, pero también podía sentir el poder en él, por extraño que pudiera sonar. Al igual que su amado primarca, poseía una presencia única, pero a diferencia de él no estaba tenso, ese no era el mundo adecuado, sino más bien enroscado, listo para entrar en acción a la menor provocación. Y todo esto sin poseer una sola arma visible en su persona. O tal vez su cuerpo era el arma. Karn podía respetar eso, de un guerrero a otro, pero su lealtad no era tan generosa. Las preguntas, sin embargo, eran: ¿y tú eres? Naruto. Soy Karn, respondió él. Un placer conocerte, Karn. El humano rubio le sonrió y le ofreció la mano, un gesto claro. He oído que mataremos orcos juntos. Ponla ahí. Karn agarró la palma del joven con toda su fuerza transhumana y la apretó, con la intención de probar su valor en ese momento y allí. Imagínense su sorpresa cuando fue él quien encontró sus 5 dedos prácticamente aplastados en ese agarre. Un gruñido de sorpresa se le escapó de los labios, apenas amortiguado por el casco. De repente se sintió inmensamente agradecido por haber elegido llevar esa maldita cosa. Aunque solo fuera porque era la expresión de total y absoluta conmoción que tenía ahora. El hombre que tenía delante no pertenecía al Adeptus Astartes. No era un marine espacial. No era un ángel de la muerte. Según todos los indicios, parecía humano. Más pequeño que él, también, pero su fuerza era extraordinaria. No tenía ninguna duda de que este aparentemente inofensivo podría demostrar que era igual en fuerza, si no más. Karn tomó una decisión en ese momento. Si Angron era su padre, entonces este hombre claramente también merecía un lugar de honor. Gruñendo en señal de aprobación, el centurión soltó el brazo de Naruto e inclinó la cabeza. Bien hecho, señor abuelo. Sí, tú también, hola. Balbuceó Naruto con absoluta incredulidad. ¿Qué fue eso de ahora? Karn sonrió detrás de su casco, satisfecho por su victoria. Es así que fue una reacción humana apropiada. Vamos, hermanos. Lorque soltó una carcajada por encima de él y con su arma en alto. La matanza nos espera. Karn se dio un puñetazo en el pecho y miró a su primarca. Danos órdenes, mi señor. 0, 0, 0. Ordenanos. Angron casi se resiste ante esas palabras. Para Karn es fácil decirlo. No estaba acostumbrado a dar órdenes a nadie. Tantos soldados. Tantos astartes, centuriones y psíquicos. Todos ellos le parecían una especie de dios. Tantos. No sabía qué hacer con todos ellos. ¿Qué debería hacer con ellos? ¿Cómo podría demostrar su valía a tanta gente sin hacer el ridículo por completo? Papá y el emperador no fueron de ninguna ayuda. Cada uno se quedó al margen, contento de dejarlo hablar. Incluso Lady Isa y Thalia, ignoren el atuendo de sirvienta, Angron, no se queden mirando. Estaban observando, curiosas por ver qué podría ser. Por no hablar de su legión. Estaba completamente solo en este esfuerzo. ¿Qué había dicho papá? ¿Fingir hasta lograrlo? ¿Cómo demonios pudo hacer eso con tanta gente mirando? Era bueno peleando y salvando gente. Incluso genial. Su padre le había enseñado bien. Esto era algo que no podía solucionar luchando. ¿Y qué? ¿Qué hizo? Siempre había tenido el don de curar el dolor de los demás y empatizar con ellos. Quizás usar eso aquí. No. No pudo hacerlo. Estaba demasiado nervioso.
Desesperado, miró hacia el mar de rostros que tenía ante sí en busca de una respuesta, cualquier respuesta, hasta que finalmente sus ojos se posaron en Thalía. Ella lo notó de inmediato y su brillante mirada se abrió de par en par con pánico, sus largas orejas se inclinaron con angustia como si quisiera decir ¿por qué me miras? Pero él no pudo evitarlo. Su mirada se sintió atraída por ella de todos modos. No por su ridículo atuendo, aunque sí atraía la atención, sino por su rostro. Parecía tan asustada como él. Indignada por haber sido increpada en silencio, lo miró con enojo, adoptando lo que sin duda pensó que era una mueca temerosa cuando él no apartó inmediatamente la mirada de ella. El enfrentamiento duró aproximadamente 3 segundos y medio y estaba a punto de cumplirse 4 cuando ella capituló abruptamente. Lentamente, ella asintió. Solo una vez, poco más que un movimiento brusco de la cabeza, pero él lo vio. Sus labios se separaron y murmuró. Anímalos. Diles que luchen por ti. ¿Fue realmente así de fácil? Su corazón se llenó de alegría. Esa desconcertante mujer Eldar que se había atrevido a besarle la mejilla en la arena después de que él la liberara, que siempre se quedaba cerca, que estaba tan nerviosa a su alrededor incluso ahora. Por alguna razón, ver su sonrisa y esas palabras pronunciadas en voz baja le dieron fuerzas. Aunque no estaba muy seguro de por qué. Al final, no importaba. Lo aceptó felizmente. Y así, Angron supo exactamente qué hacer, no, qué decir. Levantó el puño. Sa buena guerra. Esta noche cenamos en el infierno. Su legión rugió con él. 0, 0, 0. ¿Podemos hablar? Naruto hizo una mueca. Solo un poco. Sabía desde hacía tiempo que ese momento llegaría. No había intentado exactamente evitarlo, pero tampoco se sentía completamente preparado para ello. En realidad, no sabía qué hacer, qué decir, ni siquiera qué sentir. ¿Cómo debería sentirse? ¿Feliz? ¿Preocupado? ¿Asustado? No tenía respuesta. Mientras todos hacían sus preparativos de último minuto para enfrentarse a los orcos, Issa lo acorraló detrás de uno de los tanques del Imperio. Un tanque bastante bueno, por cierto. Era una buena cobertura, admitió. Alguien lo había escondido en una esquina cerca de la pared alta, incluso con la altura de Issa, pocos podían verlos allí. Mejor aún, al mismo tiempo los protegía del sol abrasador y les proporcionaba una pequeña apariencia de soledad de las miradas indiscretas del Imperio. Una situación en la que todos salían ganando, en lo que a él respectaba. Alguien intentaría moverlo muy pronto, sin duda, pero ahora mismo nadie se atrevía cuando estaban casi apoyados contra él. ¿Cómo lo habían llamado, otra vez? ¿Vaneblade? Sí, esa era la palabra. Eso lo consoló. Sus palabras, no tanto. Sé que no hemos tenido mucho tiempo para hablar. Su cadera rozó la de él mientras se sentaba a su lado y en un instante él se dio cuenta íntimamente de ella. No llevaba perfume, pero había un rico aroma terroso en ella ese día, algo que no podía cuantificar a pesar de sus mejores esfuerzos. Fuera lo que fuese, olía bastante agradable. Está bien, dijo, agitando la mano sin demasiado entusiasmo. Los dos hemos estado ocupados. No, no está bien, puso una mano pálida sobre la de él. He estado distraída con mis obligaciones. Te he descuidado. En realidad no lo había hecho, pero a él le parecía lindo que ella pensara eso. También debo advertirte. Acerca de... No tengo ninguna duda de que ganaremos la batalla de hoy. Sin embargo, se pasó una mano por el pelo carmesí con un suspiro cansado. Es posible que Karn intente influir en ti en la batalla que se avecina. Últimamente ha estado sospechosamente callado. Los demás poderes ruinosos han mostrado interés en ti. Pero Tsench no lo ha hecho. Lo ha hecho, dijo ella, dándole un golpecito en el pecho con el dedo. No habríamos escapado de Cornell Slanish si no fuera por él. Él negó con la cabeza, descartando sus preocupaciones como injustificadas. Estoy acostumbrado a la sed de sangre. No permitiré que me domine. Hablas como un guerrero que ya se ha quejado antes, Issa le dedicó una pequeña y triste sonrisa. Pero no lo entiendes. Ahora será más fuerte. Siempre ha prosperado en el conflicto y, con la derrota de Nurgle, intentará expandir su dominio intentando reclamarte. Eso lo hace peligroso y griega.
Estaré bien. Sus dedos apretaron los de ella, interrumpiéndola. Aunque tengo la sensación de que no me estás diciendo algo. Ella se apoyó en él. Los dioses del caos, muchos de ellos son reflejos más oscuros de los Eldari. Así como Nurgle lo fue para mí, Itzench lo es para Segorach, Khorne es, bueno. Luchó por un momento, luego se recuperó. Supongo que podrías decir que Khorne es una sombra de Kaine. ¿Y eso es? Isa apartó la mirada de él. Mi padre. Naruto hizo una mueca, se estremeció y se encogió al mismo tiempo. Vaya, eso fue un gusano. ¿Qué dijo a eso? ¿Qué podía decir? Lo siento, sonó tan insuficiente, pero en su conmoción, fue lo único que se le ocurrió decir. Lo lamento. No lo llores, volvió la mirada hacia él y apretó sus dedos, entrelazando los suyos. Al final, su caída fue obra suya. Se negó a dejar atrás la guerra en el cielo, y eso moldeó en gran medida su identidad. No está muerto, pero está destrozado en este momento, su alma está destrozada. Slanich y Khorne lo destrozaron, una pequeña risa hueca brotó de sus labios, vacía y triste. Sin duda fue una experiencia humillante para él. Tal vez algún día él y yo nos reunamos de nuevo y aprenda de sus errores. De nuevo, ¿qué podría decir a eso? Me he distraído, ¿no? Sacudió la cabeza y lo miró. Mi intención aquí era advertirte sobre los 3 restantes, no ahondar en mi pasado como una chica perdida en el amor. Respiró hondo y recuperó el control de sus pensamientos y retomó el tema donde lo había dejado. Khorne y Slanich rara vez son sutiles. Pero el cambiador de caminos es único. En muchos sentidos es un reflejo de mi hermano Segorach, pero mucho más insidioso e inestable. No puedes predecir si te ayudará o te hará daño en un momento dado. Así es su naturaleza. Me sonó extrañamente familiar. ¿Qué quiere? Otra risa, suave y sardónica. Lo que todos quieren. Caos. O en su caso, cambio. Y hablando de cambio, Isa lo miró y algo en el aire se movió entre ellos. Supongo que deberíamos hablar de nosotros ahora, ¿no? Naruto tragó saliva. No pudo evitarlo. ¿Por dónde empiezo? Por un momento pareció que Isa iba a soltar su mano, a ponerse de pie y empezar a caminar de un lado a otro, pero en el último segundo lo pensó mejor. No eres como nadie que haya conocido. Se apoyó en el Babeblade y soltó otra de sus pequeñas risas, un sonido suave pero amargo que lo hizo estremecer. Probablemente se deba al hecho de que eres el primer y único humano que he conocido de verdad. Él se animó. Lo soy. Lo eres, dijo, pasando una mano por el aire, conjurando distraídamente una enredadera de la tierra para acariciarla. Mi especie tiene una palabra para los tuyos. Los llaman Monkey. Cierto, a veces era tonto, pero no estúpido. A mí me suena mucho a mono. El lindo rostro de Isa se contrajo en señal de disculpa y entonces se dio cuenta. Vaya. Ahora ves mi dilema, dijo, distraídamente, extendiendo la mano hacia atrás y tirando de un mechón suelto de escarlata de su rostro. Por tus actos contra Nurgle, te nombré campeón y elegido ante mis pequeños parientes. Muchos de los cuales pronto vendrán a Nucería por invitación mía. Puede que no les gustes. ¿Cuánto cuesta? Su rostro se contrajo con silenciosa preocupación. Las cosas cambiarán después de hoy. Muchas cosas cambiarán y yo, respiró hondo y se llevó la mano a la cara. No estoy completamente segura de cómo proceder a partir de ahora. Isa. Déjame hablar. Le espetó en un extraño arranque de ira melodiosa. Cuando rompiste mi jaula por primera vez, ¿sabes lo que sentí? Naruto recordó vagamente su rostro asustado y sucio cuando destrozó su prisión, y arriesgó una suposición lo mejor que pudo. Miedo. Esperanza. Su respuesta fue instantánea. Por primera vez en siglos. Fue como una bocanada de aire fresco y griega. Ella apartó la mirada y bajó un poco las orejas. Creo que te amo. Golpear. Las palabras golpearon su corazón como un mazo, haciéndolo saltar bruscamente un latido. Golpe crítico. Daño emocional masivo. Todos a los puestos de batalla. No me arrepiento de amarte. Cuando él se resistió, Isa se puso de pie de un salto, cruzó ambos brazos bajo su generoso pecho y probablemente comenzó a caminar delante de él. No puedo. No lo estaré.
Movió la cabeza de un lado a otro con una sacudida violenta, haciendo que su largo cabello se balanceara en todas direcciones. Nunca me he sentido tan viva. Tengo energía, estoy inquieta, soy feliz de una manera que no he estado en eones. Eones. La última palabra brotó de ella en una risa ligera y cadenciosa. ¿Puedes creerlo? No quiero emboscarte, presionarte o ser demasiado agresiva, pero simplemente no puedo evitarlo. Él abrió la boca para hablar, pero ella no había terminado con él. Al principio pensé que eras un sueño, un producto de mi imaginación. ¿Lo sabías? Cuando él quiso alcanzarla, ella dio un paso atrás, repentinamente nerviosa, y se escabulló de su alcance. Incluso ahora hay momentos en que te miro y pienso que no puede ser real. Esa, al menos, era una vía que podía seguir. ¿Por qué? Porque eres tú. Las palabras estallaron en la boca de la diosa Eldar y mientras alzaba los brazos. El movimiento repentino provocó efectos fascinantes en sus pechos y necesitó un acto físico de voluntad para concentrarse en su rostro mientras despotricaba y deliraba contra él. Luchaste contra un dios del caos en tus sueños por mí. ¿Quién hace eso? Ni siquiera el propio Asuryan hizo algo así. En realidad no fue tal. Su dedo presionó sus labios, cerrándolos con más fuerza que el sello más fuerte. Si dices que rescatarme no fue gran cosa, le susurró, me voy a enojar mucho contigo. Fue un gran problema. Fueron todos los problemas. ¿Está claro? Ups. Él asintió aturdido y proyectó sinceridad hasta que ella retiró el dedo. Acababa de destrozar por completo su gramática. Pobre diosa. Realmente estaba estresada, ¿eh? ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Se cometieron errores y él se dio cuenta demasiado tarde. Y se emitió un ruido entre un suspiro y un sollozo. Kurama escupió con incredulidad, reprendiéndolo como no lo había hecho desde los viejos tiempos. Idiota. Quiero que me persigas, que intentes abrazarme, que me tomes. Se estremeció y se abrazó con fuerza, intentando protegerse de los susurros de Slanesh que sin duda estaba experimentando en ese preciso momento. Incluso que me abandones. Cualquier cosa sería mejor que esta incertidumbre entre nosotros. Bueno, está bien. Ahora se sentía como un idiota. Lo mejor era arreglarlo. No sé lo que es el amor. Ahí estaba, la pura verdad. Duele un poco decirlo, pero no tengo experiencia en esto. Pídeme que pelee o que convenza a alguien y soy tu hombre. Pero el amor. Se pasó una mano por el pelo, clavándose las uñas en el cuero cabelludo. No conozco el amor. Nunca lo he conocido, en realidad. No estaba hablando de Sakura. Nunca lo haría, de hecho. Había sido un idiota. Honestamente, a veces deseaba poder volver atrás y golpear a su yo joven en la cabeza. En retrospectiva, ahora podía ver cuántas oportunidades había desperdiciado al suspirar por ella. Tal vez eso fue una estupidez de su parte. Tal vez ella lo había dejado emocionalmente atrofiado. De todos modos, la culpa era suya. Slanish le cantó oscuramente al oído. Cobarde. Naruto gruñó, y sus dedos se clavaron en sus rodillas blindadas. No lo soy. Ya no era un niño, hacía ya bastante tiempo que no lo era, francamente. Muy bien. Isa se puso rígida ante su respuesta, los hombros tensos ante su grito. Es justo. No eres mía para salvarte, así como yo no era tuya para rescatarte. Se dio la vuelta y por un momento él vislumbró un hilo de lágrimas en su rostro. Nos encontramos. Fue suerte, dirían algunos, nada más. Si eso es todo, tenemos una batalla para la que prepararnos. Todo el mundo entra en pánico. Espera. Se puso de pie de un salto y la agarró por la muñeca antes de que pudiera pasar junto a él. Solo espera un segundo. No era eso lo que quería decir. ¿Por qué? Ella no lo miró. Él no la culpaba. Ya hemos dicho todo lo que había que decir, claramente. No, no lo hemos hecho. De repente te estás volviendo terriblemente distante, Isa. Sus labios temblaron. ¿No deseas que lo sea? Prefiero que seas tú mismo. ¿Estás seguro? Inclinó la cabeza para mirarlo y él no se perdió la leve nota de esperanza que cruzó su rostro y resonó en sus palabras. Mi verdadero yo podría ser demasiado para ti. ¿Por qué estaba tan indecisa ahora?
Sin desanimarse, le soltó la muñeca y cruzó ambos brazos sobre el pecho hasta que su armadura crujió. Esa es mi decisión, no. No me has entendido, dijo ella, retorciéndose bajo su mirada, con la confianza vacilante. No entiendo el concepto de moderación tal como lo conozco. Puedo cometer errores. Sacudió la cabeza. Todos cometemos errores. Son parte de la vida. Así es como aprendemos. Ella levantó las orejas. Entonces. No sé a dónde irá esto, se encogió de hombros honestamente, pero estoy dispuesto a darle una oportunidad a todo esto de las citas, si tú lo estás. ¿Cita? Isa parpadeó rápidamente, bastante confundida. Los Eldari no citamos, como tú dices, nosotros cortejamos. Frunció el ceño. ¿No son esos conceptos lo mismo? Por alguna razón, eso hizo que Isa se mordiera el labio y lo mirara con mucha atención. No como tú los entiendes. Has visto mis recuerdos. Extendió la mano y se atrevió a tomar ambas manos de ella entre las suyas. Dímelo tú. Su rostro se sonrojó profundamente y matices de rosa cubrieron sus mejillas. ¿No te importaría cortejarme? Le pasó los pulgares por las palmas. No veo por qué no. ¿Y el matrimonio después? Naruto casi se ahoga. Pero entonces tuvo una visión repentina y salvaje de unos niños Eldari de pelo rojo y ojos azules que corrían bajo sus pies. Una de ellas, una niña, le tiró de la manga y él la miró. Ella le sonrió feliz, sus mejillas bigotudas se llenaron de hoyuelos con alegría inocente. Papá. Se le escapó la risa cuando volvió a la realidad. Al diablo. ¿Por qué no? Algo se desprendió del alma de Isa cuando se rió. Sintió que su alegría lo invadía como una suave brisa. Realmente no sabes nada, Naruto Uzumaki. Oye. Resopló indignado. Sé algunas cosas. En cuanto al resto, por eso te tengo a ti. Isa se pavoneó, recuperando por fin la confianza. Con valentía, se deslizó hacia él. Se inclinó más cerca, ahora, mirándolo fijamente. ¿Puedo, entonces? Sus ojos se dirigieron hacia sus labios carnosos. Parecían suaves. Ella aceptó su silencio como la invitación que era. Su mirada se entrecerró mientras se inclinaba. Naruto se inclinó para saludarla. Eso no era prudente. Desde un punto de vista racional, era sumamente estúpido realizar tales actos antes de la batalla. Él lo sabía. El comandante que había en él le estaba gritando que se detuviera y se concentrara. Enamorarse de una diosa. Salir con alguien con el objetivo de cortejarla. Cortejarla con el objetivo de casarse. Y tener hijos después. Angrón tendría preguntas. El emperador probablemente no estaría contento. Esto no podía terminar bien. Pero el resto de él. Adelante a todo vapor. No estaba seguro de quién encontró a quién primero, solo que lo hicieron. Sus labios de repente estaban sobre los de él y, por Dios, fue maravilloso. Ella podría ser más alta que él, pero esto se sentía agradable. Maravilloso, de verdad. En algún momento, diosa que era Isa, debe haber cambiado su tamaño sobre él otra vez cuando él no estaba mirando. Porque de repente ella fue capaz de dar un paso hacia él y lanzar ambos brazos alrededor de su cuello mientras sus manos pudieron posarse sobre sus caderas llenas, para atraerla mejor y presionarla firmemente contra la superficie inflexible del tanque. Ella jadeó un poco y se aferró a él, apretándose contra él, con las manos colgando sobre su espalda, las uñas mordiéndole placenteramente los hombros. Eso lo envalentonó aún más. Dejó que sus palmas se deslizaran por su flanco y levantaran su pierna izquierda, que ella utilizó de inmediato como excusa para saltar sobre él, envolviéndola con ambas alrededor de su cintura para sujetarse con todas sus fuerzas. La levantó, colocó ambas manos debajo de sus cuartos traseros y vislumbró un destello vidrioso de color verde en su mirada mientras hundía los dedos. Con una sonrisa complácida, ella apoyó todo su peso contra él. Felicidad completa y absoluta. No te preocupes, mi campeón, se rió, luciendo una pequeña sonrisa propia. Algún día, serás de mi mismo tamaño. Hasta entonces podemos disfrutar como tal, o como quieras. ¿Qué quiso decir con eso? Hey. Isa no le dio la oportunidad de hablar más. Su boca amortiguó cualquier palabra que pudiera haber dicho mientras lo empujaba, tirándolo al suelo y montándolo en la tierra.
Sus besos fueron castos, hasta que dejaron de serlo, hasta que la pasión los invadió. Las manos de ella comenzaron a recorrer gradualmente su armadura, al igual que las de él sobre su pálida túnica. Perdiendo la paciencia al fin, tomó una de sus manos y la guió hacia sus pechos antes de sumergirse para besarlo una vez más. Eran los dos, torpes, con la ropa y la armadura en el camino, pero no por mucho más tiempo. Ella ya estaba buscando su cinturón, mientras las manos de él buscaban la liberación de su túnica. Sintió que su autocontrol se desvanecía, deslizándose gradualmente en una neblina placentera. Y entonces Slaanesh susurró en su cabeza, arruinando el momento. Oh, sí, así, dáselo más fuerte. Y se emitió un ruido molesto y se desplomó contra él. Maldita sea, casi me había olvidado de ella. Está bien, suspiró. Creo que es suficiente por ahora. Ella se enfurruñó. No quiero que así sea. Él tampoco. Él quería más. Mucho más. Ella también. Parecía que Isa no quería nada más que inmovilizarlo, cabalgarlo hasta el olvido y hacer lo que quisiera con él. Pero no había tiempo. Habían retrasado la batalla lo suficiente. Ya podía oír a Org gritando a lo lejos, más allá de los muros, acentuado por el sonido de pisadas. Ya era hora. ¡Bú! HSSSSS. Estábamos llegando a la parte buena. Ignora al loco dios del placer. El loco dios del placer no puede hacerte daño. La loca diosa del placer no existe. Deberíamos hablar más sobre esto. Se inclinó hacia Isa, presionando su frente contra la de ella. Ella tarareó en señal de aprobación. Realmente deberíamos. Después de la batalla, sus labios le acariciaron los suyos por última vez. Me gustaría mucho. Sin embargo, una última advertencia. Se apartó para protegerlo con severidad, dándole más peso a sus palabras. Los orcos solo respetan la fuerza y rara vez escuchan la diplomacia. Haz un espectáculo allí afuera si puedes. Intimidalos y ganarás la batalla fácilmente. Incluso puedes convertir a algunos de ellos a tu causa. Él la miró con los ojos entrecerrados, momentáneamente desconcertado. ¿Estás tratando de conseguirme un ejército? Estoy tratando de mantenerte con vida, tonto, pero esas palabras carecían de cualquier tipo de contundencia. Riendo, dejó que ella lo ayudara a ponerse de pie una vez más. Promesas, promesas, Isa le pellizcó el brazo con cariño en represalia. Lo que dije antes lo decía en serio. No subestimes a los orcos ni su poder de creencia orco. Esta misteriosa energía Waak suya les permite hacer cosas aterradoras, lograr hazañas que no creerías posibles y mucho más. Tienes que golpearlos donde más les duele. En la cara. Ella le hizo un gesto con la nariz. En su creencia. Haz algo, grande. Está bien, entonces, una sonrisa maliciosa le iluminó los labios. Puedo hacerlo a lo grande. Lo sé. Casi lo lograste allí. Su cara se puso roja. Isa. No lo siento, amado. Recuperó su altura máxima y se inclinó para besarle la frente por última vez. A la batalla. 0, 0, 0. Digan lo que digan de los orcos, pero no les faltó celo. Todos y cada uno de ellos subieron la colina sin miedo. ¿Y por qué no habrían de hacerlo? Terreno malo no, claramente tenían los números, claramente tenían la ventaja, tenían sangre. Mucho, al parecer. Sus fuerzas chocaron en un choque de acero. El azul se encontró con el verde, el blanco y el dorado, el fuego y se desató el infierno. Naruto se lanzó de cabeza al caos antes que el resto, le dio un puñetazo en la cabeza a un orco, agarró a dos más por los cráneos y los golpeó entre sí, luego usó sus cadáveres como garrotes para aplastar a tres más. Sabiamente giró la cara para no ver el espantoso desastre que siguió, pero incluso entonces, el licor fresco se adhería a sus mejillas bigotudas mientras golpeaba a otro. Lo que los orcos poseían en cantidad ciertamente les faltaba en calidad, pero eran muchos. Quiero prisioneros. Gritó por encima de la enloquecida refriega. Dejad a algunos con vida si podéis. Para su gran deleite, no fue el único que gritó. Adelante. Conmigo. Mantenemos la línea. Angron avanzó pisando fuerte y cortó en dos a un orco con una sonrisa enorme.
En el mismo movimiento, giró, aplastó a dos más bajo sus pies y destrozó el cráneo de un cuarto. Un proyectil mortal rebotó en su hombro y se dio la vuelta con una risa estridente para partir el cañón en dos. Todo esto, en menos de un instante. Un centenar de Warounds pisotearon la estela de su primarca, rugiendo triunfalmente. La reputación del Ángel Rojo crecería este día. Naruto no pudo evitar detenerse y pavonearse un poco ante esa vista. Su hijo era un arma en sí mismo, al igual que Lorque, por no hablar de Isa, y él mismo, todos los cuales arrasaban con los orcos con una precisión brutal. Eran esencialmente multiplicadores de fuerza, convirtiendo una banda de marines espaciales y gladiadores en una fuerza de combate letal. Karm pasó a su lado de un salto y él resistió el impulso de tirar hacia atrás al impulsivo joven centurión. Justo antes de cortarle la cabeza a un orco, empaló a otro y lo lanzó contra un tercero. Pensándolo bien, estaría bien. A partir de ahí, todo se disolvió en un lodazal fangoso. Solo podía distinguir a un amigo de un enemigo por el color, e incluso así, apenas podía distinguirlo a través del barro y la sangre. Siguió luchando, cosechando un saldo sangriento dondequiera que se lanzara contra los escuadrones orcos, desgarrando y desgarrando con cuchillos, puños y chakra. Y todo el tiempo, mientras luchaba, lo escuchaba. Matar. Él lo escuchó. Mátalos. Su voz, animándolo a seguir adelante. Mátenlos a todos. Sangre para el dios de la sangre. Calaveras para el trono de las calaveras. Matad hasta el último orco en mi nombre. Corne, ¿quién más podría ser? Lo mordía como las infames uñas del carnicero de Nucería, incitándolo a cometer actos de violencia cada vez mayores mientras se abría paso entre el enemigo. Naruto apretó los dientes y dejó de lado la sed de sangre, incluso cuando una sonrisa dividió su rostro. Se divertiría, pero no perdería su alma allí. Se negó. Un orco particularmente valiente de alguna manera entró en su guardia cuando no estaba mirando y lo golpeó en la nariz. El impacto le provocó una sobresaltada explosión de risa. Ja 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 ja. Su enemigo, que tenía colmillos y estaba tan sorprendido como él, hizo lo mismo. Puedes aguantar un puñetazo, amigo. Gracias, dijo, moviendo el brazo derecho hacia atrás mientras hablaba. ¿Puedes? El orco parpadeó. ¿Qué pasa ahora? Los nudillos apretados se estrellaron contra su rostro, le rompieron un colmillo y lo dejaron inconsciente. Sorprendente. Su intención era quitarles la cabeza de los hombros. Está bien, dejaría un clon de sombra y dejaría que ese viviera. Otro orco saltó sobre él por detrás. Su espada se hizo añicos en su espalda blindada. Gruñendo con cierta diversión, lo agarró por la cara, lo arrojó al suelo y le partió el cráneo. A otro lo agarró por la pierna y lo arrojó contra sus compañeros, dispersándolos por docenas, luego por cientos. El chakra fluía libremente por sus extremidades mientras luchaba con desenfreno temerario, desatando sus técnicas una tras otra. Su bastón rompió costillas y quemó cráneos mientras Rasengan y Rasenshuriken volaban libremente, pero no se desató ningún Bijudama. Estaba guardando el chakra de Kurama para los chicos grandes. Suponiendo que hubiera alguno aquí. La mayoría de estos orcos eran fuertes, pero la mayoría apenas podían hacerle sentir dolor, y mucho menos sangrar. Algunos de ellos debieron darse cuenta y lo tomaron como un desafío personal, porque la mayor parte de la horda comenzó a atacarlo activamente, excluyendo todo lo demás. No es que les hiciera ningún bien. Más de una vez, sorprendió a una de sus víctimas gritando algo sobre una pelea de propaganda o Gorky Mork. Los nombres le hicieron cosquillas en la psique, pero no los conocía. ¿Qué diablos se suponía que eran esos tipos? ¿Más orcos? ¿Tendría que luchar contra ellos también? Las balas rebotaron en la piel endurecida por la salvia mientras atravesaba la ola de pieles verdes, con los nudillos apretados atravesando la armadura y los músculos por igual. Más de una vez, se abalanzó para salvar a un Astartes donde pudo, pero esos eventos fueron pocos y espaciados. Los perros de guerra estaban bien probados y ansiosos de sangre. No había sentido ni una sola muerte de su lado todavía. Si tenían suerte, podría no haber ninguna en absoluto. No podía decirse lo mismo de los orcos, que ahora eran menos de la mitad de su número. Habían abarcado más de lo que podían y empezaban a darse cuenta.
Siguió luchando, con la sangre salpicando bajo sus botas, hasta que finalmente vislumbró a un oponente de verdad avanzando torpemente entre los árboles destrozados del bosque caído de Isa. Ajá. Ahí estaba uno de los grandes. Una sonrisa le dividió el rostro. Mío. Un orco desafortunado se interpuso en su camino y fue abofeteado sumariamente hasta la muerte con su bastón. A otro le dio una patada tan fuerte que su cadáver derribó al menos a 2 docenas más. Avanzó tras ellos, sorteando una red de enredaderas enredadas que literalmente estaban ahogando la vida de un escuadrón de desafortunados pieles verdes, obra de Isa, sin duda, mientras se lanzaba hacia su presa. Una sombra cayó sobre él desde lo alto. Kurama gritó una advertencia. Entrando. Y lo hizo bien, porque un desafortunado Around cayó del cielo y se estrelló contra él, obligándolo a frenar y mantenerse firme o ser aplastado. Al atraparlo, soltó un extraño gruñido de sorpresa. Los marines espaciales eran unos cabrones. Lo agarró por una hombrera ensangrentada y lo ayudó a ponerse de pie. Hacía tiempo que no llevaba casco, el propulsor era un desastre destrozado y chisporroteante, la armadura estaba destrozada y hecha jirones por muchos golpes, pero todavía estaba de pie, apoyado en un pesado martillo de trueno. Desde tan cerca, podía ver el parecido del joven con Angron. Estos soldados realmente tenían su semilla genética. El centurión que no era Angron le dedicó una mirada sombría y asintió. Muchas gracias, abuelo. Una ola de calor se elevó al rostro de Naruto. Otra vez ese maldito término. Maldita sea. Este será el tema recurrente entre ustedes, los Sounds, ¿no? El Astartes anónimo negó con la cabeza. De ningún modo, abuelo. Su ojo derecho tembló. No me llames así. Mis disculpas, abuelo. Lo acabas de hacer otra vez. Un orco que empuñaba un hacha roja saltó hacia él mientras hablaba y, sin pensarlo, lanzó un puñetazo hacia atrás para destrozarle el cráneo. Su cadáver decapitado cayó al suelo con un estruendo húmedo. Otros 3 de sus parientes se detuvieron, a punto de saltar sobre él y el marine espacial con sus propias hachas. Pero se quedaron paralizados mientras él los fulminaba con la mirada con dagas rojas y ensangrentadas, con un afán asesino. Rendirse. Sorprendentemente, obedecieron y prácticamente arrojaron sus armas al suelo ante su furia. Sí, señor. Como usted diga, jefe. No quiero que me revienten el cráneo como el viejo Bert por allí, soltando un suspiro exasperado, miró al maltrecho marine espacial. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? El hombre ensangrentado se dio un puñetazo en el peto destrozado. Soy Tobías, abuelo. GRRRRR. Nota personal. Más tarde, criticaré a Karm por haberle puesto ese término. Lleva a estos 3 de vuelta a la tienda de mando. Conteniendo su temperamento, miró al recién nombrado marine. ¿Acaso estornudan? Mátalos. A sus nuevos prisioneros, naturalmente, esto no les gustó mucho. Oye. No fue nada personal, jefe. Solo estábamos teniendo una buena pelea, eso es todo. No es justo encerrarnos. ¿Sí? Gritó el segundo. Es un auténtico desobediente. Deberías dejarnos ir solo por eso. Una ceja rubia se alzó. ¿Queréis pelear? Os convertiré a los 3 en chatarra si no os portáis bien. ¿Qué os parece? Para su crédito, los orcos no protestaron demasiado después de eso y rápidamente se pusieron las manos detrás de la cabeza. Bien. Tal vez tenían algún sentido de autoconservación después de todo. Por otra parte, podían ser cobardes por lo que él sabía. En realidad no entendía a los orcos. Un grito desafiante desde el frente lo devolvió a la realidad. ¡Waadag! Vamos, Umies. Dadme todo lo que tenéis. Sí, es hora de que te pongas a trabajar como jefe. Eso sonó como una oportunidad. Tobías lo miró y le preguntó. ¿Y tú, abuelo? ¿Piensas enfrentarte solo a esa amenaza? Debes. No. Golpea. No ayudó en nada a contenerse. Tobías se quedó mirando, esperando una respuesta. Finalmente, y al darse cuenta de que el marine espacial seguiría esperando pacientemente, Naruto suspiró. Solo, no me llames así, ¿de acuerdo? Tienes un trabajo que hacer. Ahora ponte a ello. Como tú digas, abuelo. Aar.
Dejemos que el legionario de su hijo tenga la última palabra. Escupiendo furiosamente, subió corriendo la colina hacia donde sabía que lo esperaba el resto de los orcos. En poco tiempo se abrió paso hasta donde la lucha era más intensa y se encontró cara a cara con un espécimen verdaderamente imponente. Una monstruosidad enorme vestida con una armadura destartalada, con un arma enorme en la mano izquierda, mientras que la derecha había sido cortada y reemplazada por una espantosa garra de pinza de algún tipo, uno que usaba con un efecto devastador contra sus enemigos. Los cuerpos yacían esparcidos a sus pies, algunos casi partidos por la mitad, pero aún aferrándose tenazmente a la vida. Maldita sea. Esos iban a ser un dolor de cabeza para curarlos. Mejor me pongo a trabajar. Karn y Lorke seguían luchando contra la criatura. Incluso cuando llegó a la cima de la colina y los vio, el intrépido marine gritó un desafío y se abalanzó de cabeza contra el orco, soportando voluntariamente una ráfaga de disparos para alcanzarlo. Su hacha de cadena golpeó con precisión y se clavó profundamente en el costado de la bestia, solo para que ésta lo mirara desde arriba y se riera con la cara llena de colmillos, esbozando una mueca feroz. Estúpido. No puedes matarme. Soy inmortal. ¿Lo era? Probablemente no. Pero él y sus chicos se creían así. Lo más probable es que así fuera. Para crédito de Karn, no se inmutó. Su única respuesta fue arrancar su hacha y golpearlo nuevamente. Por fin, el orco gruñó de dolor y perdió su sonrisa dentuda. ¿No me escuchaste, Unie? Quítate de encima. Un solo golpe devastador de su garra destrozó la armadura de Karn y lo envió al suelo, con la espalda cavando un gran surco en el barro. Antes de que pudiera levantarse, el caudillo le pisoteó el pecho destrozado y apuntó con su cañón a su cuerpo que se debatía, riendo mientras se burlaba de él. Naruto hizo una mueca y comenzó a avanzar. Probablemente deberíamos hacer algo, Kurama lo retuvo. No, déjalo que se retuerza un poco. Con un grito triunfante, el caudillo se preparó para disparar. Ahora muere. El rubio puso los ojos en blanco y miró hacia adelante. Lorke se le adelantó, aunque solo fuera porque estaba más cerca, bendita sea su alma cuadrada. De un solo salto se lanzó hacia adelante y le disparó al orco por la espalda, lo que provocó que fallara sin querer y salvó la vida de Karn. Por desgracia, al hacerlo, el acorazado atrajo la atención de la bestia hacia él. ¡Oye! El caudillo se volvió hacia él, sin importarle la grave herida que le habían infligido. 2 contra 1 no es justo. El enorme jefe de guerra orco se dio la vuelta con un gruñido inhumano, mucho más rápido de lo que debería haber sido posible para un orco tan grande, y lo atacó con su espantosa garra. Si bien no podía esperar romper su poderosa armadura solo con fuerza bruta, el golpe trazó 3 líneas malvadas en el ataúd montado del orque y lo hizo tropezar, lo que lo dejó expuesto a un temible fuego. Una vez más, Naruto contempló intervenir, solo para llevarse una grata sorpresa, cuando el acorazado Warhound atravesó el fuego y golpeó al orco en la cara. Naturalmente, el Warboss no pudo quedarse de brazos cruzados y le devolvió el puñetazo al gigante acorazado, lo que a su vez provocó otro devastador golpe circular. Y así continuó, un ciclo interminable sin fin mientras la guerra continuaba a su alrededor. Honestamente, Naruto estuvo casi tentado de dejarlo así, de ver a los 2 titanes enfrentarse, pero no estaría satisfecho con un final así. Esquivando la batalla, se acercó a la figura atrapada de Karn y le dio un codazo. ¿Estás bien? Un gruñido de fastidio fue su respuesta. Un orbe inyectado en sangre lo miró fijamente a través de su casco destrozado. El orco lo había pisoteado tan profundamente en la tierra que prácticamente estaba encajado contra la roca. La fuerza de los marines espaciales era algo poderoso e impresionante, pero no significaba nada si no podías moverte ahora, ¿verdad? Naruto chasqueó la lengua en un suave gesto de advertencia hacia los maltrechos astartes. Usa tus palabras. Una pausa. Y luego. Se agradecería tu ayuda, abuelo. Su ojo derecho tembló. Te odio tanto ahora mismo. Se agachó y lo levantó. En el momento en que lo hizo, Karn intentó empujarlo para pasar. Debo volver a la lucha. Naruto lo bloqueó. No te ves así, no lo eres. Yo me encargo de esto. ¿Tú? Karn lo miró incrédulo. No creo que seas débil, pero hasta el hermano Lorke lucha contra esta bestia.
Ahora bien, no podía ignorar un desafío como ese. ¿No me crees? Solo mira. ¿Realmente debería intervenir ahora? No. Después de todo, le gustaba que Lorque estuviera vivo. Además, él había reclamado sus derechos. Se detuvo el tiempo justo para enviar una ola de clones a por los heridos, se dio la vuelta y juntó ambas manos en un poderoso aplauso, cuyo estruendoso sonido aturdió momentáneamente al orco. Lorque se tambaleó hacia atrás, con el caparazón echando chispas, pero por lo demás intacto, aunque estaba levantando su arma de plasma para disparar. Naruto lo vio y le gritó antes de que pudiera arruinar una pelea perfectamente buena para él. «Oye, retírate. Yo pedí el mío». El acorazado obedeció, pero no sin un rugido desconcertado. «Como digas, abuelo. Tú también no». Con toda su frustración acumulada, se lanzó contra el caudillo orco. Para ser justos, el orco lo vio venir e intentó arrancarle la cabeza lo más rápido posible. Más rápido de lo que parecía, eso sí. Atrapó la garra antes de que pudiera hacerlo y la derribó con su bastón, lo que obligó al orco a mirarlo fijamente mientras impedía un enfrentamiento entre ellos. No estaba preparado para la sonrisa de la bestia. «Peleas bastante bien, Unie». Eso era lo único que les importaba a los orcos. Una buena pelea. Estoy recibiendo mucho de eso hoy. ¿Y tú eres? Clau. El orco hizo chasquear las pinzas de su mano para enfatizar sus palabras, produciendo un chasquido espantoso cuando intentó, sin éxito, romper el bloqueo. Jefe, Gran Clau, si te sientes elegante. No estaba. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué si no? El caudillo lo miró con picardía por encima de sus armas entrelazadas. Mis muchachos y yo estamos aquí para hacer un lío de propaganda. Naruto parpadeó ante eso, desconcertado. ¿Y eso es? Una pelea, idiota. ¿Vas a darme una buena pelea o qué? ¿Te das cuenta de que tú y tus chicos estáis muriendo en masa? Clau se encogió de hombros. Somos orcos. No tenemos miedo de sangrar un poco. Ahora deja de parlotear y griega. Una ola de llamas se elevó desde el frente sur, secando sus ojos y cociendo al menos a 100 orcos en el acto. Vaya. El emperador debía estar muy aburrido si se lanzaba a la batalla, o la batalla estaba a punto de terminar. Lo que significaba que, una vez que venciera a ese tipo. Basta de charlas aburridas. Clau apuntó su arma con un poderoso rugido, distrayéndolo. Es hora de ir a la daca, 1 minuto. De repente, se detuvo. Se inclinó y lo miró con los ojos entrecerrados. Un ojo enorme se centró en su chaqueta, que todavía colgaba sobre su armadura. No eres azul o blanco como el resto de esos tíos. ¿Por qué llevas puesto el naranja, idiota? ¿Por qué lo estoy? Balbuceó, y luego dijo lo primero que se le vino a la mente. ¿Por qué no lo estás tú? Clau retrocedió. Porque el verde es lo mejor. Naruto hizo una pausa, muy ofendido. Disculpa. El naranja es claramente el mejor. Clau frunció el ceño. ¿Y por qué? Porque fue el primer color que usó cuando era niño. Porque esa chaqueta naranja y azul lo hacía sentir cálido y seguro. Porque esa amada chaqueta lo abrazaba cuando nadie más lo hacía. Pero él nunca diría esas cosas en voz alta. En cambio, recurrió a la lógica orca. Porque el naranja es una mezcla de amarillo y rojo. El orco se detuvo, completamente estupefacto. ¿Lo es? Naruto entrecerró los ojos, horrorizado. ¿No lo sabías? No. Se dio cuenta de inmediato de la mentira. Claro que sí. Quizá tengas razón. ¿No se dan cuenta de que el azul y el amarillo también forman verde? SHHH, no les digas eso. Clau seguía pensando, como solo un orco podía hacerlo. El rojo significa más rápido y el amarillo hace que las explosiones sean más grandes, así que tal vez el naranja sea lo mejor de ambos. Una sonrisa salvaje le dividió el rostro mientras golpeaba el suelo con esa mano con garras. Bien, entonces. A ver cuál es mejor. ¿Verde o naranja? Chocaron en una vorágine de movimiento. 2 titanes en guerra, uno grande, el otro pequeño. Clau casi lo abre en canal en el tercer ataque con su terrible brazo. Solo sus reflejos superiores y su armadura lo salvaron, aunque este último quedó horriblemente destrozado.
Se dio la vuelta, le asestó un puñetazo fulminante en la rodilla al orco y le lanzó una mirada siniestra. Casi lo lastimó en ese momento. No por fuerza, sino por fe. Porque el orco creía que podía, al igual que todos los demás orcos presentes. Vaya. Waaag. La energía sí que era peligrosa. Contenerse no era una opción, no. Está bien, dijo, dando un paso atrás y quitándose la coraza en ruinas. Eso es todo. ¿Quieres ver de lo que soy realmente capaz? Klaus se burló. Si te estás conteniendo, entonces no es una pelea de propaganda. En ese mismo momento, algo se rompió en lo más profundo de él. Parecía su paciencia. Bien. Estás a punto de descubrir cómo es luchar contra un auténtico bastardo de oro. Dio un paso hacia adelante. Y no me refiero al emperador. Klaus se rió de nuevo. ¿Qué vas a hacer, Unie? Eres demasiado débil para vencerme. Naruto simplemente sonrió. Issa le había pedido que hiciera una declaración. Hasta ahora, no había decidido cuál sería. Algo con una fuerza abrumadora, seguro, pero ¿qué? Se me ocurrió una idea. Algo que había visto en su mundo cuando era un niño, una vieja caricatura que lo llenó de inspiración. Quizás sea un poco obvio, pero causará impresión. Seguramente lo haría. Apretando los puños a los costados, lentamente levantó los brazos y los dobló hacia el pecho, con los codos sobresaliendo mucho más allá de su espalda mientras adoptaba una postura relajada. Es hora de lucirse un poco. Un gruñido bajo se formó en el fondo de su garganta mientras lentamente pero con seguridad se aferraba a la capa de Kurama, dejando que su cabello brillara dorado, ardiendo con fuego fresco. Chispas amarillas salvajes se deslizaron alrededor de su cuerpo, las oscuras patillas de su mejilla se alargaron en gruesas rayas negras a lo largo de cada mejilla mientras su piel se volvía pálida. Sus ojos comenzaron a brillar, las pupilas una vez redondas se deformaron en una cruz mientras simultáneamente extraía la energía natural latente dentro del aire para acompañar las energías de Kurama. Podría haberse transformado fácilmente. Sin esfuerzo. En un instante, incluso. Pero ese no era el punto aquí. De nada. Si los orcos tan solo entendieran la fuerza bruta, entonces él les mostraría a todos y cada uno de ellos lo que era la verdadera fuerza. Muéstrelos todos. El aire tembló a su alrededor. El suelo se agrietó bajo nuestros pies. El mismo mundo de Nucería empezó a temblar. La risa de Clau murió con un silbido. Oye, imbécil. ¿Qué estás haciendo? Detente. Detente ahora mismo. Naruto no respondió con palabras, sino con acciones. Echó la cabeza hacia atrás y gritó hacia los cielos, su grito se convirtió en un rugido que ensordeció momentáneamente a todos los presentes. En el momento en que levantó la voz, Kurama inundó todo su cuerpo con chakra dorado de una sola vez. Tanto que una brillante columna de imponente luz dorada surgió de su cuerpo. Atravesó las nubes, luego los cielos mismos. De hecho, la pura fuerza de su explosión fue tan intensa que oscureció momentáneamente su visión. Por lo tanto, no vio lo que siguió. Los orcos fueron lanzados hacia atrás kilómetros en todas direcciones, y su equipo de guerra se dispersó a los vientos como hojas en una tormenta. Los astartes hundieron sus botas en busca de tracción. Aún así, se encontraron siendo empujados hacia atrás lenta pero inexorablemente. Issa se pavoneó, moviendo las orejas con descarada alegría. Eso sí que es una afirmación. Karm contempló el espectáculo con los ojos muy abiertos. ¿Qué es él? Angron levantó la voz y gritó para animarlos. Así es. No te guardes nada. Y el emperador solo pronunció una palabra. Aceptable. Una vez más, Naruto no vio ni escuchó nada de esto. Él simplemente no podía en ese momento. Sin embargo, otros podían hacerlo y lo hicieron. No solo eso, sino que entre ellos había quienes recordaban. Este día viviría en la más pura y sangrienta infamia. Fue en ese momento cuando comenzaron los rumores sobre él, y un día no muy lejano esos rumores crearían accidentalmente una religión, un culto masivo que se extendería por incontables planetas a lo largo de la galaxia. Pero ahora mismo, cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, estaba listo. Rodeado por la capa de Kurama una vez más, ocultó una tos riéndose en un puño. Nota para mí. Tal vez no vuelva a hacer eso, gritar de esa manera realmente le desgastaba la voz.
Se quedaría ronco por el resto del día. ¿Cómo hacían eso los del anime? Intentó hablar, pero hizo una mueca al ver lo áspera que sonaba su voz. Sí, definitivamente había bajado una octava con tanto gritar. Necesitaría al menos un galón de agua después de esto. Lo que no sabía es que había consolidado aún más su leyenda. Clau ya no se reía, sino todo lo contrario. Se había puesto pálido como un fantasma, lo cual era decir mucho para un orco. Sojme. Naruto sonrió radiante. Eso lo resume todo. Oye. Clau le lanzó una pinza de metal. Ahora te has vuelto amarillo. No se vale cambiar de color en una pelea. No es orquídea. Tal vez, pero no soy un orco, comenzó a hacer crujir los nudillos, saboreando el silencio que siguió. ¿Qué dijiste que hacía el color amarillo? Clau se burló, recuperando momentáneamente su fanfarronería. Bueno, todos los orcas saben que el Yeya te hace explotar, mejor, oh. Se dio cuenta y su tez pálida volvió a ser 10 veces más pálida. Ay, Soujin Solg. Exactamente. Naruto dio un paso adelante y, por primera vez desde que se conocieron, desde que comenzó su pelea, el gran bruto dio un paso atrás. Clau fue rápido en darse cuenta, se dio cuenta un momento después, pero para entonces ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Todos los orcos lo vieron. Cuando su jefe flaqueó, su fe flaqueó y con ella, el poder del Waak vaciló. En ese momento de vacilación, Naruto se movió hacia adelante. Para el ojo inexperto, su cuerpo parecía teletransportarse de un lugar a otro. La verdad era mucho más simple. Con tan solo un paso, ya estaba sobre él. Un brazo, su brazo derecho, se retiró como un pistón que se activaba y. Crujido. Su puño encontró el estómago de Clau. Su enemigo se derrumbó como una bolsa de papel mojada. Una vez. 2 veces. 3 veces, ahora. Clau se tambaleó hacia atrás, agarrándose el estómago, con los ojos muy abiertos y llenos de incredulidad. Su brazo de metal se estiró y sintió el aire vacío. Porque veréis, Naruto ya no estaba allí. Le dio un golpecito al orco en el hombro. Clau se dio la vuelta y. Sam. Un uppercut invisible atrapó la mandíbula del Warboss desde abajo y lo lanzó al aire. Golpe. Naruto lo agarró por un tobillo blindado antes de que pudiera salir de órbita, se dio la vuelta y lo envió de cara al suelo. Lo golpeó de izquierda a derecha y luego de nuevo a la izquierda por si acaso, agitándolo como si fuera un juguete de niño, dejando una huella claramente en forma de orqui detrás de cada golpe. Blam. Soltó su pierna, lo golpeó una última vez y lo dejó allí, resoplando en el suelo, pero solo por un momento. Una bota se echó hacia atrás y pisoteó el pecho del orco con un gruñido, doblando la armadura, lastimando la carne y obligándolo a hundirse más en el suelo, tal como había hecho con Karn solo unos minutos antes. Corner rugió su aprobación. ¿Sí? Más sangre. Hacedlo pedazos. Cállate, Chaos. Se agachó, agarró al orco por un colmillo, lo puso de pie y continuó perpetuando esta farsa de pelea. ¿No es divertido? ¿Ya te estás divirtiendo, Clau? Yo sí. El caudillo aulló de dolor y le puso su enorme arma en la cara, obligándole a mirar fijamente el cañón oscuro, un cañón que incluso ahora brillaba al rojo vivo. Sonrió, sin ningún miedo. Ni un momento después, una bala explosiva se estrelló contra su cráneo a quemarropa. Podría haberla esquivado, podría haberla devuelto de un golpe, podría haber hecho cualquier cantidad de cosas con ella, en realidad. En cambio, él lo falló. Le dejó el rostro agradable y cálido, eso es verdad. Afortunadamente, el impacto creó un gran cráter, arrancó a Clau de su agarre y lo impulsó hacia atrás a una relativa seguridad. Pero no por mucho tiempo. Apenas se disipó el humo cuando descendió al cráter tras él. ¿Qué pasa? Levantó ambos brazos a los costados y alzó la voz para que todos lo oyeran. ¿No te diviertes? Clau se incorporó apoyándose en un brazo y volvió a intentar dispararle. Los ojos rojos se pusieron en blanco con leve fastidio. No. Un movimiento de una mano brillante redujo el arma chatarra sobrecalentada, obligando al orco a liberarla con un aullido. ¿Qué es? Dijo arrastrando las palabras, casi balbuceando. ¿Eres un dios? Como Gorky Mork. Kurama se burló en su cabeza. Más dioses de los que preocuparse.
Naruto consideró decirle la verdad al pobre bastardo. Él no creía en nada parecido a la divinidad. Pero los orcos no le temerían exactamente si dijera que ahora era un humano normal, ¿verdad? Había poder en las palabras. En la creencia. Y él tenía a su líder contra las cuerdas. No tenía sentido ceder ahora, ¿sabes? Isa quería un espectáculo. Iba a ser uno de los mejores, como nunca había visto. Algo así, dijo, y se conformó con una sonrisa y un encogimiento de hombros. ¿Ya has tenido suficiente? Una amplia sonrisa fue su recompensa. Neva. ¿No todos los días tengo la oportunidad de luchar contra un dios? Se encogió de hombros. Hazlo a tu manera. Clau lo golpeó, extendiéndose demasiado. A partir de ahí, el final fue mera cuestión de formalidades. Agachándose, se abalanzó, le arrancó la garra al jefe por el codo, se dio la vuelta y se la clavó en el pecho, lo que le hizo salir por la espalda la tosca herramienta en una lluvia de sangre verde y espantosa. Sin estar preparado para tal salvajismo y la vida que vino con él, el caudillo se desplomó con un gruñido de sorpresa y cayó de rodillas, tosiendo grandes chorros de sangre mientras se agarraba a sí mismo. Aún así, la lucha no lo abandonó. No de inmediato. Fue un testimonio del poder devastador del Waag y de la propia biología alienígena de Clau, que logró arrancarse su propia garra del cuerpo y sobrevivir, que logró ponerse de rodillas antes de que su cuerpo destrozado finalmente lo derrotara. Derrotado, sin embargo, logró soltar un último grito de desafío. Aún no he terminado contigo, bigotes. Tal vez no. Pero ya terminé contigo, grandullón. Y luego, porque sintió un atisbo de compasión por esa pobre criatura, por si sirve de algo, me lo he pasado genial. Fue divertido. Curiosamente, eso pareció traer paz al viejo orco. Sus luchas se detuvieron y su cuerpo se relajó. Todo atisbo de resistencia lo abandonó. Lo fue de verdad, ¿no? Su rostro se iluminó con una sonrisa de colmillos. Bien. Vamos, tómame la cabeza. Déjame decirte una última cosa antes de irme. Naruto lo miró con los ojos entrecerrados, casi esperando una explosión o una última táctica suicida. ¿Qué? El jefe Big Claw le sonrió con delirio. A los muchachos les encantarás. Ya veremos sobre eso. No se dijeron más palabras entre ellos dos, ni tampoco fue necesario. Naruto agarró a Clau por el cráneo, luego tiró con todas sus fuerzas. Músculo desgarrado. Carne desgarrada. Un único sonido de chapoteo. La sangre voló por el aire. La victoria fue suya.